En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Magallanes por la organización, por el trabajo, porque yo sé muy bien lo que significa organizar unas jornadas nacionales, en su momento lo hice en Antofagasta, así que sé todo el trabajo que hay detrás, así que los felicito por todo el trabajo. Luego, aclarar que mi tema no dice relación directa con los parámetros de razonabilidad. Sin embargo, igual tiene una cierta relación, y además de que yo hablaré de un tema muy similar a Gwendolyn, pero sin embargo le daré como un enfoque más hacia la huelga. Primero señalar que nuestro actual modelo es, ya sabemos todos, excesivamente reglamentado, restrictivo, y que esto viene del plan laboral, ¿cierto?, del año 78, que estableció las 7 modernizaciones y que lo que hizo fue, además de limitar el poder sindical, fue establecer a la huelga una serie de restricciones. Entre ellas estableció expresamente quién podía negociar y, segundo, en qué plazo se debía negociar. Cuando hablamos de la huelga, creo que es importante señalar que aquí hay dos grandes sectores, ¿cierto? Está el sector privado, que está reconocido expresamente con ciertas limitaciones, y por otro lado el sector público. Cuando hablamos del sector privado, encontramos una serie de problemáticas, como ya se señaló, ¿cierto? Por ejemplo, como señalaba Gloria, a propósito de los servicios mínimos esenciales, también respecto de las adecuaciones necesarias, respecto también, como lo señaló ayer Daniela, respecto de los trabajadores por obra faena, que lamentablemente no se solucionaron, sino que en muchos casos se creó el problema con la ley 20.940. Sin embargo, creo que es más importante para mí en este momento señalar que hay un gran sector de nuestro país que no tiene este derecho reconocido expresamente y que lamentablemente sabemos que no trabajan en las mejores condiciones. Y nos estamos refiriendo al sector público. Sabemos los problemas y los vemos todos los días que tienen que enfrentar este tipo de trabajadores, porque le vamos a llamar trabajadores porque solamente la gran diferencia que decía Gwendolyn era que trabajan para el Estado, pero que sin embargo, lamentablemente por estar en este régimen, sufren una serie de problemas, como por ejemplo, ya lo hemos visto a propósito de los trabajadores a honorarios, ¿cierto? Estos falsos honorarios, que gracias, ¿cierto?, a la jurisprudencia se ha reconocido esta relación laboral, donde teníamos personas que llevaban 15, 20 años sin tener ningún derecho, ¿cierto?, por estar bajo este régimen. O lo que pasa, por ejemplo, con los trabajadores a contrata, donde no tienen ninguna seguridad en el fondo de qué es lo que va a suceder con ellos a fin de año, si va a continuar o no, sobre todo cuando hay un cambio de gobierno, ¿cierto?, y saben que lamentablemente ya no van a poder continuar trabajando. Es precisamente respecto a estos trabajadores del sector público donde se ha discutido bastante respecto a la falta de este derecho que es precisamente la huelga. Y precisamente, a diferencia de lo que señala Luis, yo entiendo que la huelga sí debiese tener una real relevancia e importancia, porque Luis nos ponía el ejemplo de un gran sindicato, que es el sindicato de Escondida. Y obviamente ese sindicato tiene una gran fuerza. Entonces, a lo mejor, claro, en ese momento no va a ser necesario, pero la gran realidad de nuestro país es que los sindicatos no tienen esa fuerza. Al contrario, y por lo tanto necesitan de la huelga para poder lograr llegar a un acuerdo. Entonces, precisamente en esto, donde no podemos encontrar a un gran sector donde carece de este derecho, y precisamente yo creo que frente a este problema podemos tener dos grandes respuestas. Primero, podríamos enfocarlo, y lo vamos a hacer así, desde el punto de vista de este juego de normas que hay, esta contradicción interna respecto de los convenios, ¿cierto?, y nuestro ordenamiento interno, pero también incluso podríamos responderlo desde otro foco, es decir, responderlo desde el punto de vista de la naturaleza de la huelga, donde se ha señalado ya bastante en el último tiempo por parte de la doctrina y por parte de la jurisprudencia que se debe entender a la huelga como un derecho fundamental. Y si entendemos a la huelga como un derecho fundamental, ¿con qué justificación estaríamos limitándola a un gran sector, ¿cierto?, de trabajadores de nuestro país? Cuando entendemos que los derechos fundamentales son para todos. Entonces, precisamente, yo creo que ese es un gran argumento para señalar el por qué no debiese restringirse la huelga a este tipo de trabajadores. En cuanto a la regulación, y nos vamos por el otro lado, ¿cierto?, del sector público, debemos señalar que nuestra Constitución, en el artículo 19, número 16, señala que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades,
Por su parte, encontramos el estatuto administrativo, que señala en el artículo 84, letra I, que el funcionario estará afecto a las siguientes prohibiciones. Y señala, organizar o pertenecer a sindicato en el ámbito de la administración del Estado, dirigir, promover, participar en huelgas, interrupción, paralización de actividades totales o parciales. Y, por otro lado, una especie de remedio que se dio en su momento, que lo señaló Gwendolyn, fue la ley 19.296, que fue la que creó las asociaciones de funcionarios públicos, asociaciones gremiales. Sin embargo, respecto de esta especie de remedio que se dio en su oportunidad, debemos señalar que, lo dijo en su momento Alejandro Silva Bascuñán, que no podemos equiparar, ¿cierto?, estas asociaciones a los sindicatos, porque precisamente la definición de ambos enfoca a finalidades diferentes, porque el gremio es más bien una integración de una forma de actividad. En cambio, el sindicato es una asociación formada para la defensa de intereses comunes. Entonces, precisamente es importante tener en cuenta de que no fue una solución para el problema que tienen en este momento los funcionarios públicos. En cuanto a lo que sucede, como ya les planteé, en nuestro ordenamiento interno, es muy distinto a lo que sucede en la práctica. Es decir, yo creo que todos los días, o por lo menos gran parte de los días del año, vemos noticias donde los trabajadores del sector público se paralizan. Por ejemplo, en el año 2015 tenemos un informe anual, ¿cierto?, del Observatorio de Huelgas Laborales, donde se realizaron aproximadamente 100 huelgas o paros, ¿cierto?, donde encontramos, por ejemplo, el paro de profesores, que duró 57 días, el de la ANEF, que duró 2 días, el de la Asociación de Funcionarias de Jardines Infantiles, que duró 14 días, FENAT 23, AICEN 23 o el Registro Civil 39 días. El 2016 tenemos aproximadamente 127, donde encontramos el de Confusan, que duró aproximadamente 2 días, FENAT 7, Junji 2, luego fue otro día más, y luego ANEF de los Lagos también un día, entre otros. El 2017 tenemos aproximadamente 118, donde tenemos, por ejemplo, entre las razones que se dieron en su momento, la organización del trabajo, las remuneraciones, las condiciones de trabajo o por razones políticas. Como podemos ver, a lo mejor a veces se repiten algunas razones entre el sector público y el sector privado, sin embargo, el índice, el porcentaje de las razones cambia. Por ejemplo, en la organización del trabajo podemos ver que el sector privado tiene un 26% solamente, en cambio el sector público un 51%. En el caso de las condiciones de trabajo, que sabemos que es uno de los grandes problemas que tiene el sector público, el sector privado solamente tiene el 7,5%, en cambio el sector público tiene un 14,2%. Entonces, como podemos ver, el índice en cuanto a la importancia, las razones por las cuales se paralizan van cambiando. Incluso el mayor porcentaje en el sector privado está en remuneraciones. Entonces, es distinta las razones que tiene cada sector para paralizarse. En cuanto a lo que sucedió en el 2018-2019, bueno, el número no ha disminuido fuertemente y tenemos, por ejemplo, las noticias, ¿cierto?, las saqué de algunos medios de comunicación, donde el 26 de noviembre del 2018 señala paro nacional del sector público tras nulo acuerdo por reajuste salarial. Luego, el 7 de agosto del 2019, los funcionarios del registro civil paralizan las funciones por mejoras laborales. Y tenemos también un paro de advertencias de la Junji el 18 de junio del 2019. Este tipo de paralizaciones tiene ciertas características. Por ejemplo, se puede extender a toda la administración y puede ser por niveles, puede ser a nivel nacional, que lo sucede generalmente con la ANEF, puede ser también a nivel regional o también a nivel municipal. También puede ser por áreas, por ejemplo, los funcionarios de la salud o también grupos de funcionarios como en el caso de los profesores. Generalmente concluyen con unos que le llaman protocolos de acuerdo, que en el fondo es un instrumento colectivo, que es lo que incluso Sergio Gamonal lo ha llamado como contratos colectivos atípicos, pudiendo incluso estar el funcionario afecto a más de uno. Luego las paralizaciones son temporales y pueden ser variadas, pueden ser por horas, por mediodía, por días, indefinidas.
y se sitúa temporalmente antes de la negociación. ¿Y por qué? Porque obviamente los necesitan como un mecanismo para que la administración quiera negociar. ¿Cuáles son las razones? Bueno, ya lo hemos ido mencionando. Sabemos que hay una frase típica, ¿cierto?, que se señala reiteradamente que el peor empleador es el Estado. Y lo hemos visto, ¿cierto?, con los problemas que se han surgido en los funcionarios públicos. Por ejemplo, lo que ya mencionaba, el tema de las contratas, esta falta de certidumbre que tienen los funcionarios públicos de saber qué es lo que va a suceder con ellos al llegar fin de año. O, por ejemplo, lo que hablábamos del caso de los honorarios, que llevan, no sé, muchos años, 10, 15, 20 años, sin tener ningún derecho. O lo que sucede, por ejemplo, con estos problemas que se han suscitado en el último tiempo con la vulneración de los derechos fundamentales, ¿cierto? A propósito de que el estatuto administrativo no regula el tema de la tutela, como sí sucede en el caso del sector privado, cuando hay una vulneración de un derecho fundamental. Y que gracias a la jurisprudencia, ¿cierto?, hemos ido resolviendo a través, ¿cierto?, de poder aplicar, aplicando, ¿cierto?, el artículo primero cuando no es incompatible, ¿cierto?, el Código del Trabajo en estas situaciones de vulneración de derechos fundamentales. Aquí se han preguntado respecto de este conflicto, cuando hay una paralización de un trabajo del sector público, respecto si es atípico o es ilegal. Y aquí hay dos sectores. Primero hay un sector que señala que esta paralización sería ilegal y precisamente el fundamento son las normas que ya mencioné, donde se prohíbe expresamente el derecho a huelga de los trabajadores del sector público. Sin embargo, hay otro sector que lo ha mencionado como atípico y precisamente el argumento ha sido el convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo, que como sabemos, este convenio recoge el contenido esencial de lo que es el convenio número 98 sobre la protección contra la discriminación antisindical, al señalar que los empleados públicos gozan de la protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical en relación a su empleo. Y aquí es más importante para mí lo que estoy mencionando, el artículo 7, donde señala que deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo o de cualquier otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones. Entonces, como se aprecia, la Conferencia Internacional de Trabajo permite ampliar estos derechos que señalaba ya el artículo 98 de los empleados públicos, otorgando oficialmente este derecho para poder participar directamente en la determinación de sus condiciones de empleo y cuya negociación colectiva se menciona como una de las medidas posibles para poder participar. El derecho a huelga forma parte de los derechos sindicales reconocidos dentro de los de la libertad sindical y por tanto estaría dentro de la categoría de derechos humanos y libertades públicas fundamentales. Por lo tanto, es garantizada a nivel internacional, no solamente por los convenios ya mencionados de la Organización Internacional del Trabajo, sino también por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en la Carta Social Europea y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000. Entonces, como podemos apreciar, existe esta incongruencia, ¿cierto?, entre lo que es nuestra normativa interna y lo que señala, ¿cierto?, la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos, ¿cierto?, referente a este tema. Y obviamente aquí no es menor importancia señalar que precisamente el convenio 151 fue ratificado por nuestro país. Por lo tanto, aquí se ha señalado que como fue ratificado por nuestro país, se discute acerca de cuál es el rango que debiese tener este convenio y una de las tesis más aceptadas, ¿cierto?, es la del bloque de constitucionalidad. Y para los defensores de esta tesis, la huelga, por lo tanto, estaría contemplada por el juego del artículo 5, inciso 2 de la Constitución, en relación a los tratados internacionales de derechos humanos, que sí lo consagran, como el 87 y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Además, Sergio Camoral añade que en nuestro derecho se ha enfatizado que los derechos humanos adquieren, con el mencionado artículo, inciso, el artículo 5, dos formas de institucionalización: por medio de la propia norma constitucional y a través de los tratados internacionales de derechos humanos, por lo que el precepto permitiría incorporar los derechos humanos no incorporados, ¿cierto?, en nuestra Carta Fundamental. ¿Cuáles son las razones que se han dado en su momento para negar el derecho de los trabajadores del sector público a la huelga? Una de las razones es que los salarios de los funcionarios públicos son materia de ley de presupuesto, por lo que requiere la aprobación del Poder Legislativo. Sin embargo, su empleador para estos funcionarios es el Poder Ejecutivo, por lo cual se señala que se dificultaría la negociación colectiva. Otra de las razones es que las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos son reguladas por ley y, por lo tanto, conformándose no así una relación contractual, sino más bien estatutaria, lo que excluye la posibilidad de poder negociar colectivamente y establecer instancias administrativas del personal. Se señala como otra razón que, como existen intereses públicos involucrados, no se podría, ¿cierto?, permitir la huelga porque afectaría, ¿cierto?, a la comunidad. ¿Qué pasa con la experiencia en otros países? En España, Argentina, por ejemplo, Paraguay, Uruguay, se ha reconocido el derecho de negociación colectiva a los funcionarios públicos y en todo se destaca el reconocimiento de la negociación como instrumento de promoción de los derechos laborales en todos los niveles y sectores, así como el incentivo a las partes involucradas en el conflicto a utilizar procedimientos que sean pacíficos y que permitan la negociación en el marco de una solución. En el caso de España, la Constitución española reconoce el derecho constitucional a sindicarse libremente para todos. Si bien la ley permite limitar o exceptuar su ejercicio para determinados colectivos, también señala que se debe regular las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. Sabemos que los funcionarios públicos, ya lo mencionamos, tienen intereses similares al sector privado, por ejemplo, remuneración, condiciones de trabajo, etcétera, pero no se puede olvidar que la defensa de esos intereses se transforma por lo general en reivindicaciones frente al Estado también y frente a la comunidad, se señala así. Por lo tanto, lo que justifica la existencia de estas peculiaridades que son necesarias de regular frente a la paralización de estos trabajadores. ¿Cuáles son las especies de soluciones que se han dado en nuestro país? Del año 2007 a la fecha se han tratado, ¿cierto?, de presentar proyectos que permitan modificar esta prohibición. Sin embargo, no han pasado del primer trámite constitucional. Son varios, incluso uno de COIT, entiendo el último, pero sin embargo no han prosperado. En cuanto a la jurisprudencia, encontré una sentencia del primer juzgado de letras de Santiago, rol 121-17, donde lo que hace es acoger una denuncia de práctica antisindical interpuesta por la Asociación de Funcionarios en contra de la Corporación Municipal por iniciar sumarios y despidos respecto de funcionarios que estaban movilizados, y la máxima autoridad comunal irrumpe precisamente los lugares de la movilización, abriendo las rejas de estos centros de salud sin previo diálogo con los líderes de esta organización participante. El argumento para acoger este tribunal es que, sin perjuicio de no estar reconocido expresamente el derecho a huelga en el derecho interno respecto de la Asociación de Funcionarios Municipales, sí está consagrado en las normas del derecho internacional aplicables de acuerdo al artículo 5 de la Constitución Política de la República. Es decir, por lo menos aquí vemos que hay un intento, ¿cierto?, de poder reconocer la normativa internacional pese a esta prohibición que existe en nuestra normativa interna. Sin embargo, creo que es necesario regular expresamente este derecho, porque vemos, ¿cierto?, que en la práctica todos los días sucede y que no podemos hacer ojos ciegos, ¿cierto?, a una realidad que está sucediendo de manera frecuente y que precisamente se trata de trabajadores que no tienen las mejores condiciones y que lamentablemente no encuentran reconocido este derecho y que además se trata de un derecho fundamental. Gracias.